5 de abril del 92, fue precisamente esta gran oligarquía antinacionalista que nosotros tenemos actualmente en el país, que alquila políticos. Ese es el término correcto. Esta oligarquía antinacionalista alquila políticos. Y ahí están representados en su gran mayoría en el poder legislativo. Para hacer leyes. Para hacer precisamente leyes. Y para hacer este mamorracho y este estatuto de constitución del 93, nosotros lo denominamos así, los del foro de minúsculas y entre comillas. Porque ahí justamente lo que se trama es precisamente eso. Para que estas grandes empresas transnacionales tengan toda la gollería por parte del Estado. Estado. En el nivel regional, Rubén, hemos tenido, por supuesto, mesas de diálogo con el ánimo de buscar también soluciones a los grandes problemas que también tenemos y que nos ha acarreado, por ejemplo, la situación de contaminación, de la actividad minera, etcétera, etcétera, pero se está logrando pasos que al parecer están dentro del beneficio que la población también tiene, como en el caso de Candarave, que a través de su mesa descentralizada logra un acuerdo con la empresa minera Sauder y se le proporciona algunos aspectos económicos que hoy está recibiendo la misma población de Candarave, que no recibía significativos aspectos del canon minero. Y que bueno, por ahí se está avanzando. Jorge Basadre, de alguna manera, está camino también a conseguir algunas compensaciones que le permita también enrumbar determinados proyectos en aras de su desarrollo. Tacna, huérfano como provincia en ese sentido, no se le concedió nunca una mesa provincial donde pudieran conversar también de las situaciones de casos mineros, pero nunca se le concedió. Hubo una mesa regional que patearon el tablero, motivo por el cual surgieron estas mesas. ¿Qué opinión tienes cuando ya el canon minero viene de bajada? Cada año hay disminuciones significativas. Se dice que para el próximo año estaría en unos 39 o 40 millones que estaría recibiendo Tacna en ese sentido, es decir, bastante bajo. ¿Qué te parece? Mire, el objetivo fundamental para que los señores que nos estén escuchando de Foro Democrático es afirmar y desarrollar el proceso democrático del Estado peruano en forma general. Y una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, es la forma extensiva de una democracia representativa a una democracia participativa y esta a la vez a una democracia diversificada. Y una mesa de trabajo, una mesa de diálogo es una democracia diversificada, donde están los diferentes actores políticos, los diferentes actores desde el punto de vista económicos, los diferentes actores gremiales, sindicales, populares, ¿no? Que tengan que ver, digamos, con la problemática reivindicativa que estén manejándose en esas jurisdicciones. Específicamente ahora, si estamos hablando, por eso es que nosotros solamente vamos en calidad de invitados, veedores, como el Grupo Transparencia, que también de alguna manera integra. ¿Es el ¿no? Foro Democrático? Foro Democrático es muy aparte del Grupo Transparencia. Entonces, ellos tienen que ver con pero por ahí caminan. Claro, muy hermanadamente, ¿no? Para ver todo lo que es concerniente a la institucionalidad política y democrática del país. En ese entendido, he venido muy de cerca viendo, digamos, el desarrollo sobre todo de la mesa de trabajo o de diálogo de Jorge Basadre. Y hay algo que me ha llamado poderosamente la atención. ¿Qué cosa? Que, por ejemplo, específicamente hablando del distrito de Ilabaya, porque he visto esta semana próxima pasada cómo los técnicos, especialmente con su alcalde distrital, el ingeniero Demesio Yaca Osco, que está liderando, a mi entender, desde el punto de vista político y técnico muy bien. Yo siempre soy de los políticos que me gusta hablar así con claridad y aquel que hace bien las cosas, me gusta saludar. Y me gusta decir que sigan y aplaudir y que sigan en ese trabajo cuando se está generando políticas de Estado. Eso es algo interesante e importante que debió hacer, por ejemplo, acá nuestro presidente regional, cosa que no lo hace. En el caso de Ilabaya. He denotado, por ejemplo... ¿Qué está haciendo don Demesio Yaca acorde con la política de Estado? He denotado
por ejemplo, que ya está en ejecución y los técnicos ahí lo han desarrollado muy bien, la represa de Coltani. Que le está creando ciertos cuestionamientos. Son insanamente, porque si yo tengo un dinero, ese dinero lo tengo que invertir, y la inversión que va a generar en una represa específicamente, si estamos hablando de Coltani, no tiene límites, porque eso va a generar bien común, eso va a generar, digamos, desarrollo, crecimiento sostenido y sustentable en el tiempo. Delito sería, señor, si ese dinero se encuentra guardado allá en las arcas del Banco de la Nación. Eso sí es un delito, señor. Pero cuando se hace proyectos que vienen del canon minero y están bien orientados a hacer política de Estado como represas, en este caso particular de Coltani que está en ejecución, en buena hora, que no solamente le den 70 millones, que le den 500 millones de soles, porque he visto también ahí, por ejemplo, en este caso particular, que está ya a nivel ya de perfil y ingreso a la factibilidad, la represa de Culco. Son 20 millones de metros cúbicos, señor. Ese es más grande, ¿no? Que eso va a irrigar todas las pampas que nosotros conocemos como gallinazos. La de Culco también va a generar riqueza, va a generar, digamos, progreso. Usted sabe que de acá a unos 15 o 20 años el canon, regalías mineras, vigencia de minas, no las vamos a tener. Claro, no. Porque de acá a unos 30, 40 años solamente va a existir ahí en Toquepala un gran hueco. Y ya no van a ver los réditos que nosotros tenemos a través de este mal llamado canon minero que está llegando a través del impuesto a la renta. Pero ¿qué vamos a tener de acá a 30 o 40 años? Todas esas pampas de gallinazo, todas las pampas que tengamos alrededor de estas represas, irrigadas, verdes, produciendo. Y ahí vamos a tener gente permanentemente laborando y generando riqueza, generando divisas. Trabajando la tierra. Exactamente. Entonces, mire, yo pocas veces... Una visión, ¿no? Sí, muy buena visión. Yo realmente me he quedado sorprendido, anonadado, ¿no? Por esta calidad de técnicos y por esta toma de decisión política por parte del alcalde. Y bien por él. Porque para eso tiene que, cuando uno asume una responsabilidad a ese nivel de conducir un Estado local, regional o nacional, en este caso un Estado local, estamos hablando del distrito de Ilabaya, el líder tiene que tomar una decisión política. Y esa decisión política, en buena hora que la esté manejando a nivel de política de Estado. Contra cuestionamientos de propósitos políticos. Eso creo que va a quedar regado en el tiempo. Lo que se van a acordar los señores agricultores de Ilabaya, de acá unos 20, 30 o 40 o 50 años, les van a decir a sus hijos que hubo un señor alcalde que sí tomó en consideración el mediano y el largo plazo en cuanto a economía productiva. Estamos hablando desde el punto de vista agrícola. Y esto va a generar más rédito en el sentido que se le va a dar valor agregado. En adelante habrán pues agroindustria, se empezará con un riego tecnificado, se seguirán ampliando. Entonces, estas cosas son las que nosotros tenemos que aplaudir, estas son las cosas que tenemos que generar. Entonces, yo creo que hay que seguir de alguna manera. A propósito de ello, como hubieron cuestionamientos y una serie de situaciones, inclusive de alcaldes en esa situación, la gente que va a recibir los beneficios de esta represa de Coltani, hasta donde tenemos conocimiento, Borogueña, Vilalaca, Coraguaya, etcétera, etcétera, han hecho un memorial. Es decir, han hecho un memorial de respaldo y de incentivación para que continúen con la construcción de esta represa y no se detenga. Porque ellos ven en el terreno, en el campo, los beneficios que pueda traerles, pues, ¿no? En una circunstancia de esas. Y ni se diga de Culco, ¿no? Que va a ser mucho más grande, porque si Coltani tiene 4 millones, me parece. 5 millones en ese sentido, Culco pueda tener mucho más, ¿no? En una situación que le va a permitir mayor irrigación, ampliación de fronteras. Y algo que, por ejemplo, también he denotado ahí, la gran mayoría de ellos ya son minifundistas. Entonces,
si proyectamos en adelante, todos estos señores agricultores van a tener pues 4 o 5 hectáreas en adelante y la producción va a ser mucho más. Entonces ya nosotros no tenemos que, si tanto de alguna manera a veces nos quejamos con la migración de nuestros hermanos de la zona altoandina, acá Tacna, es porque nunca nadie se ha preocupado de hacer política de Estado justamente en la zona andina o en las zonas altas. Y las riquezas están ahí, las bondades están ahí. Entonces, estas cosas son las que tenemos que hacer. Luego denoté también las articulaciones que debe de tener, digamos, estamos hablando a nivel de carreteras. Bien, si hay una carretera que ya está con factibilidad, Ilabaya, Guatamoye, de ahí a Camilaca, y Camilaca va a terminar en la interoceánica en buena hora. En buena hora. O sea, todas estas tareas, todas estas cosas, todas estas obras, mire, ¿sabe qué? Yo pocas veces, a veces lo digo estas cosas así, pero esa es visión de estadista. Esa es visión de estadista. Yo realmente sí. Obras y proyectos que sean de mediano y largo instrumentos de desarrollo. De mediano y largo plazo. Esa conducta y esa actitud y esa toma de decisión política por parte del alcalde de Ilabaya, el ingeniero Demesio Yaca Osco, creo que sí tiene una visión de estadista. La verdad que sí. El distrito creo que está haciendo 2 represas al mismo tiempo. Exactamente. Y carreteras. No, y creo que ahí es donde nosotros todos deberíamos coadyuvar. El gobierno regional debería coadyuvar. Mire, otra idea que echó a caminar ahí, que debería tomarla en consideración ya el gobierno nacional con el gobierno regional, el afianzamiento, y eso lo dijo ahí en la mesa de trabajo también el ingeniero Demesio Yac, el alcalde de Ilabaya, el afianzamiento hídrico de Aricota. Solucionamos este afianzamiento, solucionamos gran parte, por no decir el 80% para todo Tacna. Entonces, son cosas de fondo que se tienen que tocar. El proyecto Covire. Por supuesto que sí, Covire 2 para seguir afianzando, ver la forma como de alguna manera, mire, ¿cuántos millones ha recibido Tacna todos estos años? Más de 800 millones a nivel del gobierno regional, solamente el gobierno regional. 800 millones. Con 800 millones, señor, hace tiempo nos hubiésemos traído los 5 metros cúbicos de agua que están saliéndose por el lago Titicaca, vía río Desaguadero y terminándose en el Salado allá en las Pampas de Bolivia. Hace años ese proyecto vía tubos, porque ahora ya no necesita hacer canales, vía tubos, directamente para afianzar Laguna de Aricota. Entonces, hay cosas que realmente... ¿Cómo responderías tú al hecho de que por qué las autoridades les conviene hacer proyectos pequeños, hacer proyectos grandes, por ejemplo, que no vemos, a excepción de Ilabaya que estamos tocando, pero que no vemos el hecho de hacer por proyectos grandes, de empujar, de verles esa intención de hacer, pero sí hacen los proyectos pequeños? Allí están, en la situación de, asfaltados, etcétera, etcétera. Pero no vemos un proyecto que realmente sea grande, por ejemplo, ¿no? Que diga, este gran proyecto se debe al canon minero, se debe a tal autoridad en ese sentido. ¿Es más fácil? Que simplemente, ¿sabe qué? Lo pequeñito, la veredita, la vermita, la refacción de juntas vecinales, eso le da rédito político al momento. Y ahí se ve claramente que no son líderes, son simplemente gobernantes. Es increíble, señor, mire, fíjese usted, ¿cómo es que un gobierno regional esté haciendo pocitos de agua que en Cerro Blanco? Cuando debería echar toda su batería técnica, toda la toma de decisión política en Yarascay, por ejemplo, que son más de 100 millones de metros, cúbicos de agua. Cuando debería concentrar, no pueden terminar un proyecto, estamos hablando a nivel de estudios. Es increíble. En cambio, por ejemplo, allá en Jorge Basadre, específicamente en Ilabaya, en 2 años y medio, ya están los 2 proyectos ya viables, uno en ejecución.